Hola, hola, buenas noches a todos. Vamos a dar tiempo en esta noche del viernes, que una vez vamos a seguir aprendiendo a Cristo, a seguir aumentando, creciendo en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, en todo lo que Dios hizo a través de Cristo, para manifestar el propósito de llenar nuestro entorno de Cristo y dando tiempo a que se vayan conectando los que se van a unir a nosotros en esta noche. Vamos a aprovechar el tiempo orando y agradeciendo a Dios y pidiendo a Dios que nos ilumine en esta noche, en conocer y entender lo que Dios hizo. Señor, te damos gracias en esta noche por esta nueva oportunidad, Dios, de hoy viernes, Señor, aprender a Cristo, compartir de lo que Dios hizo en Cristo, compartir con otros, Señor, para ser iluminados en el conocimiento tuyo, Padre, de la palabra que está revelada en la Escritura, Señor, para que nosotros conozcamos y manifestemos a Cristo en nuestras vidas, Señor, y que nuestro entorno sea lleno de Cristo, Señor, para cumplir ese propósito en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. Sé tú manifestándote, Señor, a través de mi boca, Dios. Y todos aquellos que a través del compartir los videos, Señor, escuchen esta palabra, Señor, puedan ser iluminados, Señor, por el Espíritu y llevados a conocer y entender lo que Dios hizo en Cristo, Señor. Oh Padre, gracias Señor, te damos una vez más en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, amén y amén. Hola, hola a todos por ahí, hola, hola Wilfredo, hola, hola mi cuñado por ahí, Ortiz, está Paola por ahí ya conectada. Yo sé que poco a poco por ahí se van a ir conectando. Saludos por ahí a Verónica. Hola Verónica, qué bueno que estás por ahí conectada. El tema de hoy va a ser cosas mayores harán. Vamos a estar leyendo para empezar en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 12. Dice así la palabra. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando aquí Jesús, son las palabras que salieron de su boca. Y a donde yo voy, sabéis, y a donde yo voy, sabéis el camino. Entonces le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conoceréis y lo habéis visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creedme a causa de las obras mismas. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. De ahí fue el tema, cosas mayores harán. Y lo dejamos hasta ahí, el capítulo 14 de Juan, del 1 al 12. Este domingo pasado tuvimos en la comunidad Eterno Pacto en Orlando y fuimos iluminados por el pastor eh, eh, Fran Picón, que nos estuvo compartiendo que
Jesús, ahí en las palabras de Jesús, declaró que Él fue a preparar un lugar. Primero dice ahí en el versículo 2 que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Esas moradas somos nosotros, pero la palabra estaba hablando que Él iba a preparar un lugar para vosotros. Entonces pudimos ser llevados a través de la escritura y entender a qué se refería un lugar, que no era un lugar físico, sino que se estaba refiriendo a algo espiritual. Obviamente cuando Jesús estaba declarando esas palabras, todavía Él no había ido a la cruz, no había ido a manifestarse en la obra, en la voluntad del Padre, en ir a la cruz. Entonces vamos a ver en la escritura, ir a Efesios 2, 4 al 7, que dice, pero Dios, no, antes de ir a Efesios, vamos a ir a Juan 14:3, perdóneme, en 14:3 dice, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús le estaba diciendo, yo me voy a ir a preparar un lugar, ¿verdad? Donde, para que ustedes estén donde yo estoy, para que estemos con Él, en Él. Cuando vamos a Efesios, ahora sí, Efesios 2, capítulos 4, versículos 4 al 7, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ya ahí está hablando que la obra, porque obviamente es en Efesios, ya se había efectuado la obra de la cruz. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora el lugar donde Él dijo que íbamos a estar con Él ya se había efectuado. Ahora nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Fíjate que dice, y así mismo, o sea, se refiere de la manera que las primeras dos acciones, que las dos acciones dice es que nos dio vida juntamente con Cristo y luego, y juntamente con Él nos resucitó, y luego dice así mismo, o sea, de la manera que las dos primeras acciones toman lugar en la obra de Cristo, también la tercera es resultado de su obra en la cruz. El estar sentados con Cristo es resultado de la obra de la cruz. Fíjate que la escritura no dice, si nosotros somos fieles, hasta la muerte nos hará sentar en los lugares celestiales con Cristo, sino que dice que ya nos hizo sentar a través de la muerte de Cristo con Él. Nosotros estamos sentados con Él. Es un lugar celestial, es una posición celestial lo que nos está hablando la escritura. Y si también vamos a Colosenses 1:13, que también nos llevó el pastor, nos llevó a la cita de Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La humanidad estaba en una potestad de tinieblas, que es una falta de conocimiento, una falta de la vida de Dios, y fue trasladada al reino de su amado Hijo. Nosotros estamos y pertenecemos a un reino espiritual, donde Jesús mismo testificó que su reino no era de este mundo, pertenecía a otro lugar, estaba hablando de algo, a un mundo espiritual. Y lo podemos ver en Juan 18:36, dice, donde Jesús mismo dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Él iba a través de la obra de la cruz a preparar un lugar para nosotros. Fuimos trasladados a ese reino espiritual del Hijo, donde en ese reino, en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A través de la palabra podemos confirmar que ese reino es un estado espiritual, en el Espíritu, justicia, paz y gozo. Y todo eso fue posible a través de Cristo. A través de Cristo.
Este reino es celestial, es espiritual y se manifestó en la tierra en el día de Pentecostés, donde se cumplió la promesa de Cristo. Y lo podemos leer en Marcos 9, versículo 1. Dice, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, dijo Jesús, de los que están conmigo aquí, que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Obviamente en la cita de Marcos, eso, las palabras de Jesús, tampoco había manifestado su obra de la cruz. Está hablando Jesús mismo. Acuérdense que la cruz es lo que marca el Viejo Testamento, todo aquello donde estaba lleno de sombras, el viejo pacto, donde están las sombras y figuras y todo lo que era tipo de Cristo. Entonces él está hablando ahí en Marcos 9 antes de la cruz. Por eso está declarándole que a los que estaban allí, que ellos no gustarán de la muerte, no iban a ver la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, hasta que se haya manifestado, comenzando a manifestarse ese reino con poder. Y podemos confirmar en Hechos 1:8. Vamos a la cita de Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder, otra vez, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, otra vez Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí Jesús estaba, había resucitado, había hecho la obra de la cruz y les estaba declarando que el Espíritu venía a morar en ellos para ellos comenzar a ser testigos, a manifestarse el Espíritu de Dios, ese poder que pertenece a ese nuevo reino espiritual a través de sus vidas, para que ellos fueran a ser testigos hasta lo último de la tierra. Esas son las instrucciones que le estaba dando a los discípulos y citándolos para que se encontraran en ese lugar donde iba a manifestarse ese poder y se iba a cumplir esa promesa donde el Espíritu Santo iba a morar en el hombre, en la creación a través de la obra. Eso fue posible a través de la obra de Jesucristo, ¿verdad? Así que ese reino espiritual de Dios se manifestó en la tierra, comenzó a manifestarse, ¿verdad? Después del día de Pentecostés, y se manifiesta en la tierra a través de la iglesia, Vamos a leer un momentito en Mateos 8:20. Porque el tema que estamos compartiendo hoy es cosas mayores harán. Leímos primero al principio en el capítulo 14 de Juan, versículos 1 al 12, y en el 12 específicamente que dice, de cierto digo, el que cree en mí, la obra que yo hago, también él la hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y el tema es cosas mayores harán. Quiero que vayamos un momentito a Mateo 8:20, o lo escriban ahí y más adelante vayas de nuevo a la cita, que dice, Jesús les dijo, Jesús mismo, ¿verdad? Fueron palabras declaradas por Jesús. Dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Verdad? Esas fueron las palabras de Jesús. Cuando nosotros leemos esa porción de Mateo 8:20, casi, quizás la mayoría, aún personalmente yo, habíamos pensado que se trataba de que Jesús no tenía dónde dormir, como que no tenía un lugar, lo identificábamos como, lo habíamos interpretado literal como un lugar, como pobreza, que Jesús no tenía dónde descansar o dónde dormir. Pero cuando nosotros miramos dónde está ese versículo, miramos el contexto, miramos los capítulos anteriores y después, nos damos cuenta que Jesús en ese libro y capítulos anteriores estaba hablando del reino. Y estaba hablando de las manifestaciones de las obras del Padre a través de su vida. Él había ido a casa
de alguien más, a llevar sanidad. Estaba él manifestándose en las obras del Padre. Entonces nos lleva a escudriñar y profundizar qué Jesús y qué Dios nos estaba queriendo decir en ese versículo 12 de Juan 14. Es que Jesús no tenía una almohada, un lugar donde él pudiera dormir, o nos estaba queriendo decir algo más. Entonces yo comencé a buscar, me di a la tarea de buscar el término recostar, y es sinónimo de inclinar y de reposar. Entonces pude encontrar la etimología, esa es buscar la raíz de la palabra, y pude gozarme de ver lo que pude encontrar y descubrir a través de la palabra y a través de escudriñar las escrituras. Y dice que el verbo recostar no nos viene de un antiguo verbo latino, sino que es una creación moderna ya en el español. Y parte de la palabra costa. La formación dice que es la siguiente. Tiene el prefijo re, que es refiriéndose hacia atrás, refiriéndose a repetición, intensidad, como en rescatar y revelar. Y la palabra costa en sentido de costado. Este viene del latín costa, costilla. Y el elemento final, que es ar, usado para crear verbos, como para hacerle un verbo, como afiliar, desvainar y retar. Pero me llamó la atención la parte que decía costa, que viene dentro de la palabra recostar, que viene del latín costa, costilla. Y esto me llevó a meditar que en el Viejo Testamento Adán y Eva, Adán era tipo y figura de Cristo y Eva era tipo y figura de la iglesia. Y Eva salió del costado de Adán. Entonces, en Cristo, en la cruz, la iglesia salió del costado de Jesucristo, de Cristo. Cuando a Cristo le empuñaron con la espada, fue en el costado, dice que brotó agua y sangre. Simboliza que de ese costado nace la iglesia. Como aquello fue sombra en el Viejo Testamento, se cumplió allí en la cruz en Cristo, nació la iglesia. Después de esa obra de la cruz, entonces lo que Jesucristo, cuando declaró que no tenía donde recostar su cabeza, era que que todavía no se había manifestado la iglesia, donde Él sería la cabeza donde reposa. O sea, Cristo es la cabeza que reposa sobre la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces lo podemos confirmar que esto es así en la escritura, en la palabra. Y podemos ir a Efesios 1:22. Hay muchísimos versículos que hablan que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero escogí algunos como 3 versículos. Y en Efesios 1:22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo, que es la cabeza, reposa sobre la iglesia. Él, antes de la cruz, no tenía dónde reposar su cabeza, pero luego de la cruz, Él la reposa sobre el cuerpo, que es la iglesia, que manifiesta la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Poderoso, ¿verdad? Y en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Nosotros compartimos ese pasaje que habla del misterio de la iglesia. Y dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y en el otro pasaje, en Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo
tenga la preeminencia. Poderoso, ¿verdad? A través de la Escritura podemos confirmar que Él es la cabeza de la iglesia. Ahí es donde reposa Cristo sobre la iglesia, con un propósito, ¿verdad? Con un propósito de manifestar su vida. Y vamos a leer en el versículo nuevamente 12, que dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, que ya lo habíamos leído, también él las hará y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y luego fuimos a este pasaje donde pudimos comprobar que Cristo es la cabeza, pudimos confirmar, si tú lo sabías, pues vuelve y te afirmas en esta verdad, gloria a Dios, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces queremos entender y ser iluminados en este versículo 12, porque a veces pensamos que vamos a hacer, qué obras vamos a hacer nosotros que son mayores, pero primero tenemos que entender que no se trata de ti o de mí, sino de un cuerpo que va a manifestar las obras del Padre, de que nosotros somos parte de un cuerpo. En ese momento, antes de que Cristo se había manifestado, Él era el unigénito, como leímos ahí en el versículo 18 de Colosenses. Él era el unigénito Hijo de Dios. Él era el unigénito. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ese momento, antes de la cruz, Él era el unigénito. Y cuando buscamos el término en griego, se refiere a monógenes. Y se refiere a ser el único en su tipo o en su clase, el único en su género. Hasta ese momento, cuando Jesús expresó que Él no tenía dónde recostar la cabeza, Él era el único Hijo de Dios. Era el único que tenía la naturaleza divina de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a 2 de Pedro 1:4, después de que Él se manifestó en la obra de la cruz, dice, por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Ya después de la cruz, nosotros participamos de la naturaleza divina. Nosotros tenemos la vida del Padre. Ahora nosotros, Él no es el unigénito, sino que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo, y somos la familia de Dios. Ahora, los hijos de Dios justificados, que tenemos su naturaleza divina, formamos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Si vamos y leemos a 1 Corintios 12, versículos 12 al 14, dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, es un solo cuerpo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Es un solo cuerpo con muchos miembros. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora nosotros formamos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que lo forman muchos miembros. Tú, yo somos miembros de ese cuerpo, con el propósito de manifestar la vida de Dios, con el propósito de llenar la tierra de Cristo. Nosotros ahora formamos ese cuerpo de Cristo. Entonces, podemos ver por la Escritura que las cosas que está hablando la palabra que haríamos, que son mayores, no se está refiriendo a más poderosas, no se está refiriendo a obras más poderosas, ni más llamativas. Se refiere a cantidad, porque cuando tú buscas lo que quiere decir mayores, también significa cantidad. Y buscando entonces el contexto y entendiendo lo que Dios hizo en la cruz y que ahora nosotros somos muchos miembros que formamos un cuerpo,
lo que se estaba refiriendo a mayores cosas harán, se refiere a que ahora no era solo Jesús el unigénito, sino que son muchos hijos, muchos miembros, formando un cuerpo y operando para manifestar esa vida. Y no solo Jesucristo iba a manifestar la vida del Padre, sino los hijos de Dios, que somos nosotros. Y formando ese cuerpo íbamos a ejercer y manifestar las obras del Padre. Ahora nosotros, la iglesia, su cuerpo continúa la obra a través, en la tierra continúa la obra. La iglesia está llamada a demostrar el amor de Dios, es la que manifiesta y demuestra de forma visible, tangible, el amor de Dios. La iglesia es ese organismo vivo por el cual Cristo se manifiesta, por el cual se manifiesta la vida de Dios al mundo. Eso es la iglesia y nosotros somos parte de ese cuerpo. Tú y yo somos miembros de ese cuerpo para manifestar y continuar la obra de Cristo en la tierra. Yo espero que ustedes hayan sido iluminados y hayan conocido y entendido esta verdad para que sean iluminados y continúen manifestando la vida del Padre. Y si no la estás manifestando, que tú entiendas que tú eres parte de ese propósito, que tú eres parte de ese cuerpo, para que donde Dios te ha puesto, sea en el país que tú estés, la nación, porque ya no importa, ¿verdad? De qué nación seas, en el lugar que Dios te haya puesto, tú llenes tu entorno de Cristo y comiences a manifestarte en el propósito que Dios se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo. Gracias a todos aquellos que se conectaron, espero que hayan sido edificados, consolados, exhortados en esta noche. Muchos saludos a Mildred Malavé, saludos a Mami María Elena que está por ahí, Alma, saludos a Papi, saludos a Wilma por ahí, yo creo que está conectada, saludos a Guillermo, saludos y buenas noches a todos. A María Colón está también por ahí, saludos y espero que sigan teniendo un bendecido fin de semana y disfrutando con sus familiares, y les exhorto a que escudriñen la palabra, cada cita que compartimos, escuchen nuevamente si no entendiste bien, necesitas volver a escucharlo. Yo soy personalmente alguien que tiendo a escuchar porque muchas veces uno se entretiene y no se te escapó alguna parte y uno yendo al pasaje, volviendo a escuchar, creces en el conocimiento de Cristo y puedes conocer y entender lo que se está compartiendo. Así que les exhorto que también compartan el video con sus amigos, familiares, para que ellos puedan también conocer lo que Dios hizo en Cristo y ellos puedan conocer quiénes son ellos en Cristo y comenzar a manifestar el propósito de llenar su entorno de Cristo, manifestar la vida de Dios. Estamos agradecidos que se hayan unido en esta noche, así que bye bye y que tengan una linda noche.